Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. ¿Recuerda usted la temática que hemos comenzado en esta nueva temporada? Preparación para el tiempo del fin. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de el centro del libro de Apocalipsis. El solo escuchar Apocalipsis, sin duda alguna, vienen muchas cosas a nuestra mente y nuestro corazón. No obstante, cuando estudiamos su estructura, cuando estudiamos su intencionalidad y el propósito que Dios tuvo al escribir ese libro por medio del profeta Juan, vamos a descubrir que es un libro que trae paz, esperanza y seguridad para el tiempo final que estamos viviendo. Quédese con nosotros en este capítulo muy especial, porque aquí comienza Lecciones de la Biblia. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Muchas gracias por estar junto a nosotros en este tercer capítulo de Lecciones de la Biblia. Como ya anticipábamos, vamos a estar estudiando acerca del libro de Apocalipsis, pero vamos a hablar acerca de Jesús y el Apocalipsis. Ya vamos a notar la diferencia entre estudiar Apocalipsis y estudiar a Jesús en el libro de Apocalipsis. Para este capítulo especial tenemos invitados, ¿no? Está con nosotros Pastor Juan Elías Gatica. Muchas gracias, Pastor, por acompañarnos. Gracias, Pastor, por la invitación y también a todos nuestros amigos quienes nos acompañan en este programa. Muy bien, Pastor. Bueno, usted se suma, primer capítulo con nosotros. Cuéntenos cuántos años de ministerio aquí en Chile, de ministerio pastoral. Estamos en el 22 año 22 de años de trabajo ministerio, en el ministerio, sí. ¿no? Sí. Así que, Desde Santiago hacia el sur, Santiago, sexta, séptima, octava región. ajá, así Hemos que trabajado. zona centro-sur Así de es. nuestro país, ¿no? Así que muchas gracias, Pastor, por acompañarnos y está también con nosotros, que nos acompaña toda esta temporada, cada capítulo, Pastor Eleodoro Castillo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Joel. Es un privilegio, un placer estar con ustedes y sobre todo estar con nuestros amigos. Gracias por permitirnos entrar a la intimidad de su hogar. Es un privilegio estar aquí. Así es. Bueno, y desde este lugar maravilloso, seguimos desde los jardines de la Universidad Adventista. Vamos a pedir que el Señor nos bendiga al abrir su palabra, especialmente el libro de Apocalipsis, que nos dé ese discernimiento espiritual. Y por supuesto también, Pastor Juan Elías, que podamos orar por nuestros amigos para que el Señor también les bendiga. Que Amén. nos dirige en oración, Pastor. Muy bien. Querido Padre que estás en los cielos, con gratitud oramos a ti, pidiendo que tu Espíritu nos ayude, Señor, a entender tu palabra, Amén. especialmente en el libro del Apocalipsis que hoy vamos a estudiar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera pregunta, dijo el profesor, ¿no? Anoten ahí la respuesta. ¿Por qué cuando escuchamos la palabra Apocalipsis nos da miedo? ¿Por qué razón Hollywood ha hecho de los eventos finales como una fuente de temor, de esperanza también, pero una esperanza, una pseudo esperanza? Pero partamos con esa pregunta. ¿Por qué razón nos da miedo? Yo creo que como ustedes como pastores han encontrado con mucha gente que dice, pero pastor, a mí me da miedo el libro de Apocalipsis. Cuesta de repente cuando uno pregunta, hermanos en la iglesia, ¿cuál es su libro favorito, no? Cuando uno hace una ilustración y unos dicen Éxodo por la historia del pueblo de Israel, Mateo por las parábolas, Juan, etcétera. Pero no sé si están de acuerdo conmigo. Son pocas las personas que dicen, a mí me gusta el libro de Apocalipsis. ¿Por qué somos medios reticentes a abrir las escrituras en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis generalmente se nos presenta como catástrofes, fin del mundo,
términos de la tierra, guerras, conflictos. Es la visión equivocada no solamente de Hollywood, sino también de muchos libros que llevan esta temática. El Apocalipsis llegó, pero es completamente diferente lo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Ahora, no obstante, aparecen, pastor, destrucción, guerras, plagas, tal vez el enfoque que se mire. Yo creo que hay un plan de Satanás también, de hacer ver este libro de esta manera. Ujú. Cuando uno pone la palabra apocalipsis hoy día en internet, te aparece un apocalipsis zombie, un apocalipsis donde la gente ve otra visión. O sea, el mundo se va a destruir, hay que hacer búnker, hay que prepararse. Entonces, la televisión, el cine nos muestra eso. Y la gente, claro, al mirar eso, ya desde niños, entonces la visión que tienen de apocalipsis es de temer. Ahora, obviamente no quiero hacer una apología, una defensa del cine, por supuesto. Claramente comparto con ustedes de que es una errada interpretación. Pero esta errada interpretación viene de una lectura muy superficial de lo que efectivamente aparece en el Apocalipsis, ¿no? Aparece en enfermedad, porque uno dice, fin del mundo. Apocalipsis muestra un concepto político o legislativo, enfermedades, el tema bélico, las guerras, un tema cósmico o de la naturaleza, ¿no? Catástrofes naturales. eh, entonces uno dice, tal vez Hollywood, los directores, los guionistas han tomado desde el mismo libro de Apocalipsis estas ideas de un cataclismo, de un fin del mundo, de la parte moral, etcétera, ¿no? Sí, sí, pero quitando el centro que es Cristo, Ahí está la ¿no? clave. Ahí está. Quitando el personaje central. O sea, tú le quitas al Apocalipsis a Jesús y te queda todo eso que hemos hablado, que no tiene ningún sentido sin la persona central de Cristo. Y la otra visión que también tiene el común de las personas es que no se puede entender, que es algo oculto, oscuro, que no está al alcance de cualquiera lector de la Biblia entender el Apocalipsis. Entonces, yo no, con el Apocalipsis no lo entiendo. Esa es otra ¿Y visión que cuáles son también. las claves entonces para entender el Apocalipsis? ¿Cuáles son esas? Porque de repente aparece una bestia con 7 Ujú. cabezas, con cuernos. Por ejemplo, en Daniel, hablando el lenguaje Sí. profético, hasta un cuerno habla. Ujú. De repente estás parado a la orilla del mar, ve que surge una bestia. No es fácil, la verdad, entender, como usted dice, al lector de la Biblia. Ujú. Pero ¿cuál es la clave para poder entender el libro de Apocalipsis? La Biblia se interpreta a sí misma y está relacionada una con otro, especialmente el libro de Daniel con el Apocalipsis, tienen una relación muy estrecha, pero también otros profetas. Alguien escribió que el Apocalipsis es el libro donde aterrizan los demás libros. Es el concepto final. Donde tienen sentido muchas cosas que tal vez en el Antiguo Exacto. Testamento no tienen un sentido tal vez cabal, 100% completo. Y hay una complementación directa con los demás libros de la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Recordemos que hay un grupo de creyentes que no toma el Antiguo Testamento como tan importante como es en realidad en su conjunto. Al sacar el libro de Apocalipsis y estudiarlo solo, realmente es difícil entender. Si uno no tuviera todo el pasado que muestra la Biblia o el contexto que nos da, creo que es bastante difícil entender al hacerlo así, solo leyendo Apocalipsis. Ahora, en griego, el mismo título del libro, Sí. en algunas Biblias se le llama el libro Revelaciones. Revelación. ¿no? Claro. Exacto. La palabra misma, Apocalipsis, en griego significa, ¿no? Viene como correr el velo o Sí. mostrar algo que estaba velado, y tal Ajá. vez se nos viene a la memoria Daniel 12:4, ¿no? Pero tú, Daniel, cierra, Sí, sella, sella. hablando no solo de ocultar, sino también de que no iba a haber entendimiento. Ujú, Estas ujú. palabras de esta profecía hasta el tiempo del fin. Es decir, la convicción para nuestros amigos es de que al estar viviendo en el tiempo del fin, más que en ninguna época del cristianismo, es en nuestros días cuando debiéramos tener ese cabal entendimiento del libro de Apocalipsis, ¿no? Ahora, decíamos, ¿revelación de qué? ¿De sucesos que iban a suceder?
No, no, dice directamente de Jesucristo, De la Jesucristo. revelación de Jesucristo, que Dios le dio. Y ahí Ujú. automáticamente los guionistas de Hollywood están en un error, ¿no? Sí. Porque ellos piensan que es una revelación de eventos, Claro. pero es de una persona, de Cristo Jesús. ¿Es una revelación de Jesucristo o que Jesucristo da? Es interesante. Quizás es bueno leer lo que dice el texto Ujú. propiamente tal. Y el capítulo 1, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí está, ¿no? ¿Está claro? La revelación de Jesucristo. De Saben que los Jesucristo. comentaristas dicen que pueden ser ambas cosas, ¿no? Una revelación de la persona y obra de Jesucristo Ujú. Sí. como objeto de la revelación o como él, como el sujeto de la revelación. Es decir, que él está revelándole algo a su pueblo, a su iglesia, con propósito salvífico, de advertencia, de preparación. Al leer el libro encontramos eso, ¿no? Encontramos que Jesús tiene una dimensión un poquito desconocida, distinta, más amplia, ¿cierto? El Cristo divino aparece en una forma espectacular, pero también, ¿verdad? Proviene de Él, proviene de Él. Es un mensaje a la iglesia, un mensaje particular, un mensaje especial, un mensaje que como cristianos debiéramos entender y tal vez hacer un llamado a nuestros amigos para leer más el Apocalipsis. Porque si no tenemos en mente lo que la Biblia dice, lo que el texto Ujú. dice en sí, es difícil interpretarlo. Dicho de paso, aprovechamos de invitar a nuestros amigos ahí para que nos llamen, nos escriban, porque Escuela Bíblica tiene preparado un lindo material que es Biblia Fácil, el curso Ujú. de Apocalipsis. Apocalipsis. Ya, entonces, atendiendo al llamado que ya nuestro pastor está haciendo de leer más el Apocalipsis, pero claro, está el argumento de no lo entiendo. Sí. Bueno, tenemos preparado ese lindo material. Ahora, vamos a entrar tal vez en el segundo bloque, cuán importante es Cristo y cómo se presenta, porque ustedes hacían alusión a una tendencia en el cristianismo de tomar solamente el Nuevo Testamento. Ujú. Cristo es muy importante en el Apocalipsis porque muestra su ministerio post muerte y resurrección, después de la muerte y la resurrección. Ujú, ¿Ya? ujú. Vamos a hablar de eso tal vez un poquito más adelante, Ujú. pero incluso, y aquí vamos a entrar en un área tal vez un poco más técnica, incluso la forma como se escribió, el orden como se escribió, la estructura del libro Ujú. Apocalipsis. Sí. ¿Será que tiene algo que enseñarnos eso? Yo siempre me acuerdo de mis profesores que decían de un aspecto literario del Antiguo Testamento, que cuando una idea se repite es porque a través de la repetición la literatura hebrea le está dando importancia. Ujú. Ahora, el Énfasis. Apocalipsis, el orden como se escribe, la estructura como se escribe, ¿será que tiene algo que decirnos también, un mensaje detrás de eso? Es interesante que el libro de Apocalipsis tiene primero una parte histórica, que es del capítulo 1 al 11, y del capítulo 13 al capítulo 22 tenemos la parte profética, escatológica, Escatología. y ambas tienen propósitos diferentes. La primera parte responde el cómo, lo que sucedió, cómo será el fin, qué es lo que va a suceder. Y la parte profética, la parte escatológica, nos responde el cuándo. ¿Cuándo van a acontecer estas cosas? El cómo yo me puedo preparar para el evento del fin. Y el capítulo 12, que es una especie de bisagra, porque tiene ambas partes, una parte primera histórica y después se enfoca en la profecía, en la parte escatológica, en la parte del tiempo del fin, Tiene de los dos, ¿no? de los dos. Ahora, interesante que tal como en Daniel, Ujú. ¿no? Ujú. Que en la parte histórica hay también aspectos proféticos, Ese fue el capítulo que vimos anteriormente. correcto. Sí. Ajá. Y en Apocalipsis se repite lo mismo, ¿no? Porque la parte histórica no es Sí. solamente historia, sino que también va mezclando la profecía. Pero cuán importante, pastor, es que la interpretación profética sea historicista, sea, o qué significa eso, ¿no? Porque puede ser
tal vez que usted lo pueda explicar mejor que yo, ¿no? Puede ser preterista, futurista o historicista. Bueno, es una pregunta sumamente importante. Las personas que leen Apocalipsis lo hacen desde diferentes puntos de vista. Algunos piensan que son profecías, eventos que ocurrieron en el pasado. Generalmente eso lo llamamos la escuela preterista, ¿cierto? En la escuela preterista entonces pone allá en el pasado estos acontecimientos y quita de nosotros el Apocalipsis, porque ya es algo que ocurrió, es algo Claro. que yo no tengo que preocuparme, ni asustarme, ni prepararme. Al revés, la futurista entonces manda todos los eventos de Apocalipsis, de Daniel, a los últimos 7 años, casi, ¿no? Puntualmente, de la historia o de lo que va a ocurrir. Y también nos deja sin profecía a nosotros. Entonces, la preterista y la futurista nos deja a nosotros allí, bueno, en un mundo donde no nos afecta el Apocalipsis. La idealista manda todo al mundo de las ideas. No hay eventos, no hay acciones, no hay hechos, no hay personas, etcétera. Por lo tanto, nosotros creemos que el estudiar Apocalipsis con una visión historicista, ver a Dios actuando en el tiempo, actuando en las personas, actuando en nuestro medio, es mucho más importante y además vemos a Dios revelado en la historia. Y cuando vemos, por ejemplo, Daniel, que se cumplió la escritura, y ahora vamos al Apocalipsis, todo lo que ya se cumplió nos dice que hay eventos que no han ocurrido, pero que seguramente van a ocurrir, Claro, porque está la evidencia de que porque está la evidencia de un Dios actuando en la en la historia y historia. en el tiempo. Ahora, qué interesante que no debiera ser de una actitud primaria. Ya el pastor mencionaba que la actitud primaria es que la Biblia se interpreta a sí misma, Ajá. pero tal vez como secundario, hasta la historia universal, es decir, un atlas o una enciclopedia Ujú. de historia universal, sirve para corroborar la profecía histórica. Así es. Sí. Bueno, muchas personas sin ser teólogos ni estudiosos ven un acto bíblico y ellos dicen, pero esto está claro, ¿no? Los grandes imperios mundiales no necesitamos investigar así tan profundamente para entender cómo se sucedió, ¿cierto? Babilonia, Medo-Persia, el imperio griego, el imperio romano, la caída del imperio romano, lo que continúa el papado. Entonces, realmente no necesitamos tanto estudio porque al hacer este contexto histórico, claramente hay Se grandes marcan los rasgos, hitos. características, Ujú. hitos que confirman lo que la Biblia nos enseña. Y muchas veces tal vez puede pasar en un seminario profético hablar solamente de eventos que sucedieron, que van a Ujú. suceder y perder de vista al protagonista y el centro del libro Apocalipsis, que es Cristo. Cristo Nosotros Jesús. hacemos seminarios de Sí, Apocalipsis, sí. ¿no? El material que nuestros amigos pueden recibir gratuitamente habla de fecha y todo, pero son un medio para corroborar que Cristo está al control de la historia, de su iglesia y del tiempo final. Vamos Eh, a hacer un corte, queridos amigos. Está muy entretenida la conversación. Vamos a ir ahora a lo más medular, que es Cristo, ¿no? Su figura, cómo se presenta en el libro Apocalipsis. Usted no se separe porque nosotros vamos y volvemos aquí en Lecciones de la Biblia. Muchas gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Quiero hacerle la invitación, si usted tiene su Biblia, pueda tenerla en mano, porque ahora tenemos el desafío, tremendo desafío, en este bloque, tremendo de hermoso, ¿no? No de que sea complejo. Ujú. No es complejo, porque la pregunta es, ¿cómo Apocalipsis nos muestra a Cristo? ¿Cuáles son las figuras que emplea dentro de este lenguaje simbólico que representa la esencia de nuestro Señor Jesús? Parte del capítulo 1, ¿no? El primer versículo, la revelación de Jesucristo, la Ujú, palabra, ujú. ¿verdad? Aparece dentro de las primeras líneas ahí del libro. Ujú. Tenemos capítulo 1, versículo 5, versículo 18. Ya desde el primer capítulo se presenta como el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, que es el versículo 5. ¿Qué Entonces, significa ahí en el verso 5, ¿no? Vamos ahí por parte, que Ujú. sea el testigo fiel. ¿Testigo de qué? ¿No? ¿Qué está representando esta fidelidad?
¿Qué piensan ustedes ahí? En primer lugar, el Señor Jesucristo fue fiel con nosotros. Él nos amó con un amor indecible, un amor increíble, al punto que entregó su vida como una figura, la figura del Cordero, y lo hizo por amor. Él fue fiel a nosotros. En cumplir ese plan trazado, como dice Pablo en Efesios, antes de la fundación del mundo. Exactamente. La palabra testigo viene de este verbo en griego martureo, ¿no? Martureo. Y de ahí viene la palabra también mártir. Mártir. Los estudiosos del Apocalipsis señalan a Sí. Cristo Jesús por su muerte de testificar del amor, Sí. ya que lo vamos a ver cuando hablemos del plan de salvación la próxima semana. Entonces este testigo no solo está testificando del amor de Dios y del plan de salvación, sino que también ocupando esa palabra que siglos después tuvo ese sentido de mártir, del que entrega su vida, pero ya está diciendo que parte de la testificación de Cristo involucraba su entrega, su muerte. Su muerte. ¿Mm? Y luego dice, el primogénito de los muertos. La ¿Cómo palabra, entendemos eso, no? la palabra primogénito es único en su especie, porque si nosotros miramos, no es el primero que resucita. Tenemos otras resurrecciones anteriores a la de Fue el Cristo. primero que murió. Sí, sí, no es, Tampoco. claro, Ujú. sino que es el principal, porque Y- Él es la vida. Eso, esa es la pregunta. ¿Y por qué es el primogénito o el principal de los muertos? ¿Qué tiene de especial la muerte de Jesús, según Apocalipsis? Según Apocalipsis, a través de su muerte nosotros llegamos a tener la vida, la La vida victoria. eterna, la victoria. Es el que vence, es el alfa y la omega, el principio y el fin. Es quien ofrece la esperanza de la resurrección, que es lo más grande. ¿Quién de nosotros no ha perdido un ser amado? Y quizás hay alguno de nuestros amigos que en este momento el luto lo ha visitado. Está sin esperanza. Pero cuando nosotros vemos de que Jesús es la resurrección, hay esperanza porque aquel ser amado que yo perdí, que tú perdiste, Él va a resucitar gracias a la muerte y resurrección de nuestro amado Señor. Ahí está ese protagonismo Y trae alegría al prototokos, ¿no? corazón. Amén. Así es. Primogénito, prototokos. Y luego dice soberano de los reyes de la tierra. O sea, la descripción es completamente integral, ¿no? Toma de diferentes aspectos. Me estaba acordando ahí cuando Satanás en el desierto le ofrece Todos los los reinos de este mundo. ¿Cómo Cristo se transforma en soberano de todos los reinos y de los reyes de esta tierra? Bueno, Él es soberano, ¿no? Él es creador. Él es alfa y omega, como lo ha señalado acá el pastor. Lo cierto es que Él vino a ganar una batalla de salvación, una batalla sobre el pecado, una batalla sobre un enemigo que estaba vencido, pero que era importante ahora darle ese golpe que dice Génesis, ¿no? ¿Te acuerdas que en Génesis Ujú. dice que esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar? Tanto la serpiente como la iglesia daría un golpe, cada uno recibiría un golpe, uno de muerte. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él vino para dar un golpe certero a Satanás. Él es el soberano, Él es soberano sobre la muerte, sobre la vida, sobre los reinos, sobre la creación. Apocalipsis presenta al Señor Jesús como el personaje más importante, más alto, más sublime. En el lenguaje que nos intenta señalar, el versículo 5 es rico, ¿no? Testigo fiel, primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra. Es decir, nos exalta a Jesús de una manera impresionante, que debemos recordar que Juan había visto a Cristo en su fase humana, divina en parte, cuando en la transfiguración Claro. pudo tener una Cuando era vislumbre, discípulo. ¿cierto? Sí, Cuando sí. era discípulo, Ujú. pero ahora, cuando se encuentra con Él y lo ve en esta fase divina, Él queda totalmente impresionado. Tal vez el lenguaje no alcanza a describir Sí, tanto correcto. cómo Él quedó de impactado al ver al Señor en esta fase distinta. Pensemos que para ellos tenía un sentido muy especial por el contexto judío. Yo tengo aquí, por ejemplo, el Salmo 89, verso 27, que desde tiempos antiguos se leía: yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Así es. Está haciendo mención, por supuesto, a una profecía, a un mensaje davídico, mesiánico,
Ujú, Y lo que tú decías, pastor, ahí que Juan vio a Jesús como el Mesías, lo vio como discípulo, siendo muy joven, ¿no? ujú. Y después en su vejez ve el cumplimiento no solamente de una profecía ahí mesiánica, sino que también es su Señor. No es algo teórico, un cumplimiento teórico de una profecía. Ahora, recuerden que para llegar a eso, Juan vivió un proceso de años. Ujú. Nosotros tenemos toda la Biblia, pero ellos no. Cuando Cristo es llevado prisionero, ellos quedan impactados porque no esperaban eso. Sí, Ellos claro. esperaban que Cristo tome el trono de David. Ellos tomaron la interpretación de la profecía mesiánica por el lado de la gloria, Claro, pero se olvidaron que el el Mesías Cristo también sufriente, era sufriente, era claro. siervo. El Entonces, Cordero. Claro. para ellos fue un proceso llegar al concepto del Cristo divino. Aún 40 días, ¿cierto? Después que Jesús estuvo, Hechos 1 dice, Sí. y les habló del reino de Dios. Pero Ya. cuando él se iba a ir, alguien le dice, Señor, una última pregunta. Mm. Restaurarás el Restaurarás. reino en este tiempo, ¿verdad? Todavía tenían como ese deseo Sí. terrenal de la gloria del Claro. Mesías. Ahora, Juan 21 dice que el Jesús resucitado les aparece, ¿verdad? Una de las últimas veces ellos estaban pescando, hace Ujú. otro milagro, los vuelve a llamar de nuevo. Entonces, hay todo un proceso que para ellos fue muy delicado, muy complicado, muy difícil, hasta que viene una comprensión completa o mayor de lo que realmente o de quién realmente era Jesús. Y ahí el Espíritu Santo jugó un rol clave también en los 10 días previos al Pentecostés, ¿no? De Correcto. dimensionar que no era solamente un tema terrenal, sino también algo celestial y que se corrobora con la visión del capítulo 1 de un Cristo ya en el santuario celestial. Y es interesante, dice que es soberano de los reyes de la tierra. Nosotros en los acontecimientos recientes mundiales, donde hay polarización, donde los seres humanos ponemos la solución en un sistema, en cierto tipo de tendencias, y nos olvidamos de que por sobre los gobernadores terrenales está el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual va a intervenir, como lo menciona más adelante, directamente en la historia, con su maravillosa venida, dejando ya todo lo demás, todo este mundo de dolor, todo este mundo triste, ya pasó. Es maravilloso, el Apocalipsis no se centra en desgracias, finaliza con un futuro glorioso. Así es. Bueno, vamos a ir viendo ahí, ¿no? Esas desgracias incluso son muchas veces como instrumentos, Medios. medios para o mostrar o señalar o incluso retribuir a aquellas personas que han rechazado el mensaje del Señor. Ahora, el argumento también clave en la Biblia es el amor, ¿no? Así es. Y aquí está presente en el resto del capítulo 1, verso 5, estamos ahí en el verso 5, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Yo quiero destacar aquí dos cosas que tal vez el español no nos refleja mucho, ¿ah? Ujú. Porque cuando dice nos amó, claro, nosotros lo interpretamos como en el pasado, pero ese es un participio presente. Ujú. Y ya el tiempo presente nos da en el idioma en griego la idea de continuidad. Permanente. Y el participio es, si bien algo, es una acción que refuerza esta continuidad. Debiera leerse entonces al que nos ama constantemente Amén. y nos lavó. Y el verbo lavar, ahí está en tiempo aoristo, que se llama en el idioma, Ujú. ¿no? No tenemos un símil tal vez en español, pero es una acción que se hizo de forma puntual en el pasado y terminó esa acción Y se completó. y se completó. Ujú. Entonces la pregunta es, ¿nos lavó nuestros pecados en la cruz del Calvario? Pero nos amó en el Calvario, o nos amó antes de, Ujú. dice ahí el Salmo 139, ¿no? Cuando éramos un embrión Sí. en el vientre de nuestra madre. Nos amó mucho antes que existiésemos, nos amó en la cruz, nos sigue amando independiente de si le hemos aceptado o no. Él nos ama, Él, Amén. él- él espera. Entonces, el Apocalipsis vemos que es un libro maravilloso, romántico, Cristo amándonos constante e incondicionalmente. Pero hay una acción muy importante en el pasado, que es la cruz, que determina el desenlace de Cristo desarrollando su ministerio en el santuario celestial también. Lo que, pastor, es importante destacar, aquí hay una conexión personal con el hombre, con la mujer, con el humano. Este Cristo que es divino, que es sacerdote, que es rey, que es soberano,
humanamente uno tiende a ver no sé, pues, a los presidentes, a los reyes, de una manera muy Mm. lejana. Pero este personaje, el mismo versículo que lo exalta tanto, dice que nos ha amado, ¿verdad? Que nos ama, dice que nos lavó, y ahí me está hablando a mí. Ahí me está hablando a mí, está hablando a nuestros auditores, a las Ujú. personas que están viendo el programa. Hay una conexión de este Dios no lejano, no allá arriba, sino que hace algo por mí, hará por mí, ha completado un proyecto de salvación que después la Biblia nos sigue explicando en el santuario celestial, de tal manera que para mí lo lindo de esto es que me conecta con un Dios personal. Ujú. Este Jesús me ama a mí, se entregó por mí, me lavó, y ahora que me ama tiene grandes planes para conmigo. Amén. Y esa cercanía en el capítulo 1 se ve reflejado por una imagen extraordinaria. Dice ahí, pastor, que Jesús se pasea, ¿no? Ah, sí. No es que está mirando desde el cielo, sino que Él se involucra, un Dios eh, inmanente, un Ujú. Dios que, y las descripciones previas habla de la trascendencia de Cristo Ajá. Jesús, ¿no? Su importancia, su enorme esencia, y luego su inmanencia, que se llama técnicamente, ¿no? Es Ujú. la facultad de venir y estar con sus hijos, Nosotros. con la iglesia. Ahí aparece, ¿no, pastor? Que Jesús se pasea en medio de los candelabros. Así es. Em, Permítanme buscarlo acá y leerlo. El verso 13, ¿no? 13. Aquí está. Dice así, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro puro y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blanco como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sigue haciendo esta descripción Ujú. extraordinaria de Jesús. Sí. Yo imagino a Juan, el autor humano del Apocalipsis. Él era muy amado de Jesús. Él fue el único que estuvo en la cruz al lado de él. Fue extraordinario. Y ahora ver a este Jesús glorificado con todos sus años encima, tiene que haber sido un shock maravilloso de ver a su Jesús poderoso, glorificado, y tenerlo allí cerca, caminando entre la iglesia, entre su pueblo. Es un Dios cercano. Esos candeleros más adelante, creo que en el verso 20, ¿no? Pastor, sí, el 20. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Ujú. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Aquí inmediatamente podemos decir entonces a nuestros amigos que, tal como hemos señalado, la Biblia se interpreta a sí Así misma. mismo. Exacto, Apocalipsis, en exacto. el mismo Da capítulo, la misma ya nos respuesta. dice, mira, esos 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Al ver a Jesús caminando en medio de los 7 candeleros, ¿verdad? Vemos a un Dios presente, vemos a este Cristo en las 7 iglesias, en cada una de ellas, Ujú. entre cada una de ellas. Y Eh, que sus simbolismos son los periodos históricos de la iglesia de Cristo, ¿no? A través de la historia. Es decir, Cristo nunca ha abandonado la iglesia, y cuando vamos a la historia muchas veces así aparentemente fue, ¿no? Cuando fueron martirizados, la Biblia fue quemada, prohibida, tuvieron que arrancar de las persecuciones, y es inevitable tal vez imaginar un sentimiento de abandono. Pero es ahí cuando el Señor dice ya a partir, antes de lo que decíamos al comienzo, ¿no? Antes de fijarnos en los eventos históricos, ujú. ya Cristo se presenta diciendo, yo estoy con ustedes, yo estoy con la iglesia. Extraordinario, ¿no? Y quizás algún amigo hoy está descubriendo que el Apocalipsis se puede entender. Creo que es la oportunidad para que nos busque, para que llame y para que consiga la Biblia fácil del Apocalipsis. Y es completamente gratuito. Así es. Usted puede tener en sus manos instrumentos que le van a ayudar a entender este maravilloso libro y con ello la salvación eterna. Así es. Hay un elemento que complementa las imágenes, la persona de Cristo Jesús. La verdad que siempre debiéramos decir la persona de Cristo y su ministerio o su obra. Y el Apocalipsis nos sitúa
en un tiempo especial y en un lugar especial, llamado el santuario Santuario. celestial. Así que, ¿qué les parece si invitamos a nuestros amigos a que continúen en nuestro próximo y último bloque? Nosotros nos separamos un instante y ya volvemos aquí en Lecciones de la Biblia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti la guía de estudio Biblia Fácil de Daniel. En esta revista podrás encontrar las profecías de Daniel, de la estatua, de las 2300 tardes y mañanas y otras temáticas más que encontramos en este libro de la Biblia. Si deseas obtener este material, es de manera gratuita. Nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Ya estamos de vuelta, como usted pudo haber visto y escuchado ahí, los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene preparado para usted. No se olvide los números que aparecieron en pantalla y esperanza@nuevotiempo.org. Puede ahí solicitar los materiales, especialmente el material de Apocalipsis. Puede escribirnos un pedido de oración, algún comentario con respecto a la temática o algunas otras temáticas de lecciones de la Biblia. Pastores, estamos con un dilema, ¿no? Falta de tiempo Sí. para hablar de todo lo que el Apocalipsis señala acerca de Jesús. Pero estas imágenes, antes de entrar al lugar Ajá. y al momento donde Cristo ejerce su ministerio, especialmente en el Apocalipsis, hay imágenes que hablan y que dan esperanza a la vez, ¿no? Así es. Recordábamos algunas de Apocalipsis 1:5, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. En el versículo 18, este personaje, digamos, tan importante dice, vivo y estuve muerto, tengo las llaves de la muerte y del Hades. En Apocalipsis entonces Jesús tiene poder sobre la muerte. Amén. Si algún amigo está experimentando una situación con un ser querido que falleció, un accidente, la palabra de Dios es clara en esto. Jesús tiene poder sobre la muerte y el Hades. En 5:8 también se muestra que a este Jesús es adorado en el cielo. Los Amén. 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postran delante de él, ofrecen sus coronas, etcétera. Ahí está la imagen de Cristo como rey, ¿no? Entronizado. Entronizado, el Cristo sentado. Rey, el Cristo entronizado. Sí. Una imagen increíble. No hay tiempo para desarrollar tal vez cada una, Cada pero uno, sí. mencionar, por ejemplo, en Apocalipsis 19, que viene en el caballo blanco, viene montado, él es fiel y verdadero, ¿verdad? El Cristo que viene a la tierra. Segunda venida. Un tema importante en la segunda venida, ¿no? En todo el Apocalipsis, desde el capítulo 1, versículo 7, ¿no? Y también, bueno, al final de Apocalipsis 21 dice, yo soy el alfa y la omega. Y aquí está la conexión personal, al que tuviere sed, ¿no? Dios lo llama. Y pareciera ser que el libro de Apocalipsis también es un llamado a cada uno de sus hijos. Así es. Sí. Es personalizante. Desde el mismo principio Dios ha sido personalizante. Y Él nos viene a salvar en forma individual. Él toca la puerta individual. A ti te puede estar llamando hoy a través de este programa. Y Dios tiene misericordia contigo como la ha tenido conmigo. ¿Por qué no responder a ese llamado tan hermoso que Él nos hace? Así es. Llamado de salvación. Sí, miren, estaba recordando Isaías 43 cuando dice, Dios dice, no hay otro Dios aparte de mí, ¿no? En medio de una cultura de mucha idolatría, incluso donde el mismo pueblo de Dios había caído en idolatría. Ujú. Cuando en el texto que tú citabas, Juan Elías dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta figura, ¿no? Tener las llaves de la muerte y del Hades, no es más que un guiño que le hace el Señor
a la cultura griega, que ellos tenían una diosa que decía tener las llaves del cielo, del Hades, de la muerte. Pero aquí el Señor parte ese verso 18 y dice, pero yo estuve vivo, morí y ahora resucité. O sea, es como remembrar ahí Isaías 43, ¿qué otro Dios como yo? Y él dice, yo soy el que tiene la potestad sobre la muerte porque la vencí en la cruz, Amén. ¿no? Entonces es realmente extraordinario. Y claro, cuando le era predicado este mensaje a los griegos, a esa cultura, ¿no? Se presenta a Jesús como el Dios con mayúscula, Ujú. a Cristo Jesús Ujú. como el Dios, no solamente que es entronizado, que es nuestro sumo sacerdote, sino que a ellos también le hacía sentido en su cosmovisión religiosa, de que no hay otro Dios, los otros son con minúscula, son falsos dioses, no hay otro Dios como es Cristo. Y hay una conexión directa cuando el mismo Señor Jesús, Mateo 24, ¿no? Él anticipa esta lucha en nuestra vida espiritual con otros falsos dioses, con otros dioses. Y es parte de la preparación para el tiempo del fin. Correcto. Ahora, ese poder sobre la muerte no solo está en Apocalipsis. En los evangelios vemos a Jesús resucitando al hijo de la viuda, ¿cierto? A A la hija Lázaro. de Jairo, a Lázaro. Y no sé si han reparado allí. Jesús, ¿ves que enfrentó la muerte? La venció, la trastornó. Y comienza en forma cronológica, yo me he fijado. Una niña de 12 años, Ujú. en la casa del luto, Ujú. en la clínica, donde están los padres, y quizás algún papá estuvo allí. Y le entregaron después solo el cadáver. Jesús trastornó en una niña y trastornó la casa. Después en un sepelio, en esa dirección hacia el cementerio, ya un joven. Y se juntan allí dos procesiones, la de la vida y la de la muerte. La de la vida, Jesús con todo ese séquito de personas que iban gozosas, y la de la muerte de la viuda que había perdido lo único, su hijo. Jesús llega, trastorna y hace una sola procesión, la de la vida. Jesús es la vida. Correcto. Y finalmente el cementerio. Y hasta su propio funeral lo trastornó. Exacto. Maravilloso, ¿no? Ahora, hay un elemento muy importante que si bien, y aprovechamos de invitar a nuestros amigos, que en la lección número 10 más adelante vamos a dedicar exclusivamente para hablar acerca del santuario. Pero cuando el Apocalipsis me muestra a Cristo, también me muestra su ministerio y el lugar donde Él está oficiando. ¿Qué figuras encontramos con respecto al santuario celestial ahí en el libro de Apocalipsis? Bueno, ya mencionamos el capítulo 1, ¿no? Que se pasea. En medio de los 7 candeleros. Correcto. ¿Cierto? Esa es una figura del santuario. Recordar a nuestros amigos tal vez que no tienen mucho conocimiento de esto, cuando hablamos del santuario, estamos recordando en el Antiguo Testamento ese santuario en la tienda, en primer lugar, ¿verdad? Sí. Que se transportaba, Desierto. tenía 2 compartimentos, santo, santísimo, se entraba a través de un patio donde había en primer lugar un altar del sacrificio, una fuente para lavarse, nos estamos refiriendo a eso. Y luego es un edificio maravilloso, ¿verdad? Construido de una manera muy increíble. Y la Biblia dice que es a Moisés, de hecho, le dice, ¿verdad?, que construye ese santuario de acuerdo al modelo que se le dio. Y ahora nosotros en Apocalipsis vemos esas imágenes que nos hacen recordar. Entonces, debe haber un santuario en el cielo. Estamos pensando en eso, ¿no? Obvio. Debe haber, porque la conexión es exactamente la misma. Los candeleros, ¿cierto? Sí. El altar, y claramente la palabra de Dios dice, y se ve el arca del pacto, que en un momento más vamos a detallar. Y ahí es donde el libro Apocalipsis nos muestra cómo la realidad sobrepasa, pero con creces, lo hecho en el Éxodo, ¿no? Éxodo Sí. capítulo 34 en adelante comienza la obra de construir el tabernáculo con oro, piedras preciosas, pelo de cabra, con pieles, con telas, lo mejor que ellos tenían. Pero aquí vemos que queda corto lo humano para las realidades celestiales, ¿no? Nuestro Dios, nuestro amado Señor Jesús está vivo y está oficiando en el santuario celestial. Y está haciendo una acción en favor de nosotros, en favor de Joel, de Juan Elías, de un servidor y de ti. ¿Cuál es esa acción que está haciendo el Señor en este momento en el santuario? Intercesión. Intercesión. ¿Qué es lo que es intercesión? Bueno, compartíamos fuera de cámara, ¿no? Que esto tiene mucho que ver, porque el santuario no solamente son lugares,
son utensilios, muebles, sino también Ujú. eran las fiestas. Así Ah, es. sí. Una de las principales fiestas era la Pascua, y cuando vemos la primera forma, cómo se presenta Cristo, dice aquel que venció la muerte, aquel que murió, Cordero, el Cordero. cordero. Y el elemento principal de la Pascua era el Cordero. Ujú, Pero después de la Pascua venía el día del Pentecostés. Pentecostés. Y cuando vamos a Apocalipsis 4 y 5, vemos la entronización de Cristo, ese ungimiento del santuario, del ministerio, y a la vez en la tierra también hay una correspondencia que es el ungimiento por medio De del derramamiento del Pentecostés. Espíritu Santo. Y así cuando nosotros vemos, después venía la fiesta de las trompetas, ¿no? Ujú. Por 7 meses, ¿no? Y al séptimo mes era de preparación. Y ahí es donde vienen los 7 sellos, las 7 trompetas que preparan a la iglesia en diferentes contextos de crisis, de conflictos, tanto espirituales como también de la naturaleza. Y después viene el día de la expiación. Juicio. Y ahí es cuando Apocalipsis 14 dice, la hora de su juicio ha Ha llegado. llegado. ha llegado. Ujú. Y termina esta serie de ceremonias judías que se realizaban centradas en el santuario. Eh, bueno, la Pascua era en las casas, ¿no? Sí. En las casas, esa convivencia. Y terminaba con la fiesta de las cabañas, De las ¿no? De los cabañas. tabernáculos. La cosecha. La cosecha. La cosecha. Y interesante que la fiesta se iba al templo, a la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos, después de haber llenado los graneros. Sí. Y ahí está esa ilustración de las parábolas, ¿no? Que el Señor va a juntar a los suyos y es como que los va a llevar al granero celestial y después viene una fiesta. Y esa fiesta aparece en Sí. Apocalipsis 19, la fiesta de las bodas del Cordero y Sí. todo lo que viene después de la segunda venida. Extraordinario, ¿no? Como vemos el ministerio de Cristo a través del santuario terrenal, pero aplicándose en las diferentes etapas en el santuario celestial. Otra forma de ver el Apocalipsis. La primera que hablamos nosotros, histórica, profética. Ujú. La segunda, esta extraordinaria de las fiestas judías desarrolladas a través del libro de Apocalipsis. Es un libro que se puede entender, es un libro que está abierto, es un libro que debemos dedicarle el tiempo necesario. Ya se nos acaba el tiempo de tal vez enfatizar algunos puntos, especialmente para que entre tantas cosas que mencionamos, que no se nos olvide que en esta lección tenemos al menos, en esta gráfica, al menos 3 puntos muy, pero muy importantes. En el libro de Apocalipsis es trascendental entender su estructura, la parte histórica. La historia nos da la evidencia de que Dios está al control, Amén. de que la iglesia de Dios está dirigida por Cristo Jesús, de que Él no solamente es el garante en la cruz por nuestra salvación, sino que Él se pasea por los candeleros, Él está presente en las diferentes etapas históricas de la iglesia. Hoy estamos viviendo la última parte histórica en el tiempo del fin y Cristo está guiando a su iglesia. Eso nos habla la parte histórica y la parte escatológica o profética del libro de Apocalipsis. A continuación también en esta lección estuvimos hablando acerca del personaje central, la revelación de Jesucristo. Usted pudo ver allí diferentes imágenes y la verdad que nos faltó el tiempo para todas las formas, para solamente representar el ministerio de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro rey, nuestro abogado, aquel que pronto desea venir a buscarnos. Y saben que hay una figura que si bien no la tocamos, pero aprovecho de comentarla ahora. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, haciendo alusión a la Pascua que se comía con las personas, en el hogar, en esa intimidad. Pero el protagonista no era el alimento, el protagonista era el Cordero. Y aquí también otra figura nos está mostrando a Cristo como aquel Salvador personal que nosotros necesitamos. Y el último elemento que en esta lección hemos repasado está haciendo alusión al santuario, el lugar tan maravilloso donde Cristo ejerce este ministerio en favor de usted y de mí. Por lo tanto, hemos visto este resumen, este bosquejo de la lección de esta semana, Jesús en el libro de Apocalipsis. Pero Pastor Eleodoro, sin duda alguna, que podemos estudiar o caer en el riesgo de estudiarlo de forma técnica, pero siempre la Biblia y especialmente el libro de Apocalipsis, como se trata de Cristo Jesús, Él también tiene un llamado y una invitación especial para nuestros amigos. Así es, Joel. Y
y este Jesús maravilloso que nosotros hemos apenas visualizado en este corto tiempo, en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7, dice así: He aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Apreciado amigo, gracias por permitirnos llegar hasta su hogar. Gracias por abrir usted su entendimiento, dedicar tiempo para escuchar estas cosas. Qué lindo es que el Señor Jesús, ese que ascendió a los cielos, ha de venir. Vendrá. Y eso es lo más maravilloso, porque todo esto que hoy día nos confunde, toda esta injusticia, todo este dolor, todo aquello que en este momento a nosotros nos mantiene tan triste, por la gracia de Dios va a tener un fin. ¿Cuándo? Cuando Él venga con las nubes de los ángeles, cuando Él venga a buscarte a ti, venga a buscarme a mí. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, que nos encontraremos con ellos, que ya todo este mundo que es destructivo, sin embargo, tendrá un final feliz. Yo le hago una invitación. Abra su corazón al Señor. Permita que Él entre y le pueda dar la paz que tanto necesita y un mundo nuevo, un cielo nuevo. Creo que es el momento para agradecer a Dios y es el momento para orar también, para que estemos en comunicación con Él. Permítame orar, por favor. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el libro del Apocalipsis, pero te damos gracias por el personaje principal, nuestro amado Señor Jesucristo, quien se revela como el Cordero, nuestro Salvador, quien se revela también allí en el santuario ejerciendo esa labor, ese ministerio especial que reconcilia al hombre con Dios. Gracias, Señor, porque tú también en el juicio actúas en nuestro favor. Tú quieres, Señor, sacarlos airosos en este juicio. Y gracias porque viene muy pronto. Queremos estar contigo por la eternidad. Queremos reunirnos también con nuestros seres amados. Y te rogamos, Señor, por nuestras amigas, nuestros amigos, aquellos que nos están viendo, por nuestra hermandad de la iglesia, que todos alcancemos la preparación para que cuando Cristo Jesús venga, estemos alzando nuestras manos al cielo y gozándonos con Él por la eternidad en esa tierra nueva y ese cielo nuevo que tú has preparado. Guárdanos, consuela a aquellos que están sufriendo y permite que a través del estudio de las Escrituras puedan despejar sus dudas y alcanzar la salvación. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Eleodoro. Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo. Pastor Juan Elías, muchas gracias también por acompañarnos en este capítulo. Y queridos amigos, recordando que este capítulo usted lo puede revivir también a través de nuestra plataforma de YouTube. Comparta también en sus redes sociales para que la esperanza pueda llegar también a sus seres amados, a sus amistades, para predicar el Evangelio y Cristo muy pronto pueda volver a esta tierra. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia y permanezca en sintonía de Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.